Buenos días, querido hermano. El Señor te bendiga grandemente. Hoy domingo quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para tu vida. En esta mañana le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar en este momento adorando y glorificando su santo nombre. Te invito allí donde estás que tomes una actitud de oración y coloquemos este momento en las manos de Dios, que sea Él glorificándose, que sea Él tomando el control de esta palabra, de tu día, y que sea Él exaltado en todo lo que hagas, en todo lo que hagamos en este día, sea Él glorificado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Adoramos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Te damos la gloria, Señor, y te agradecemos por hacer lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por hacer lo que nadie en esta vida habría podido hacer, Señor. Solamente el Cordero de Dios, solamente aquel que fue inmolado, solamente usted, mi Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que sea usted bendiciendo la vida de cada una de las personas, Señor, que se encuentran conectadas en esta hora. Yo te pido, Señor, que sea usted guardando, Padre Santo, a cada persona, Señor, que ha venido, Señor, a conectarse en este momento, a escuchar tu palabra, Señor, que ha venido a conectarse a saber más de ti, Señor, a glorificar tu santo nombre, Señor, porque esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana quiero hablar acerca de Jesucristo, acerca del Hijo de Dios, acerca de aquel que se hizo hombre, que vino a los suyos, que vino a ti. Y en esta mañana yo te quiero colocar en contexto en la tierra de Israel, Jerusalén. Habían 3 hombres siendo crucificados, pero en medio de esos 3 había alguien muy especial. Había alguien que era lo más precioso que había en el cielo. Pero en ese momento estaba en una agonía tremenda, porque vino con un propósito. Y su propósito era agradar a Dios en todo. Tanto así que estaba allí en ese lugar, derramando su sangre. Tanto así que estaba en ese lugar entregando toda su vida. La cruz estaba siendo teñida de sangre, de ese rojo carmesí, de esa sangre preciosa estaba siendo teñida por amor a nosotros. Te vengo a hablar de ese Cristo, del Cristo que te rescató. ¿Y cómo te rescató Cristo? Déjame decirte que Cristo no vino con espada, no vino con un ejército, no vino montado a caballo, no vino como muchos en aquella época de pronto se imaginaban que vendría. De pronto se imaginaban a alguien como David, a alguien que de pronto cuando llegara a los lugares, en vez de decir bendito el que viene en el nombre del Señor, de pronto cantaran como cantaron en la época de David, que decían Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000. Cristo no vino a eso. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Porque su lucha, porque su guerra no era contra carne ni contra sangre, sino era contra principados, era contra potestades, era contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y te pongo en contexto nuevamente, allí crucificado estaba. Muchos hoy en día consideran de que fue un fracaso lo que él hizo allí, y realmente no lo fue. Muchos dicen el fracaso de la cruz.
yo no lo considero como un fracaso, ni la Biblia lo considera como un fracaso. Incluso Dios Padre no lo considera como un fracaso. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento estaba siendo el príncipe de este mundo siendo juzgado. En ese momento estaba la muerte, estaba siendo también, a la muerte le estaba llegando su fin, porque por primera vez un hombre la habría de vencer. Ese es el Cristo que yo te estoy predicando en esta mañana, el Cristo libertador. Y mientras estaba él allí, todos los que pasaban, la gente del pueblo, injuriaban, lo veían allí colgado, porque ¿cómo lo veían? Indefenso. Así como fue profetizado, como un cordero manso. Así lo veían indefenso. Y tal vez por esa causa, muchos veían esa oportunidad y le empezaban a injuriar, a menear la cabeza y a decirle, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Los gobernantes de la época también, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, todos estaban, era el espectáculo del momento. Se estaban burlando de aquel que estaba orando por ellos. Se estaban burlando de aquel que estaba entregando todo su ser en esa cruz. Lo veían indefenso, lo veían clavado, lo veían con la agonía de la muerte, lo veían allí cercana a la muerte, se la veían y lo estaban injuriando. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso no está escrito que era necesario de que él, así como la serpiente de bronce fue levantada, así tendría que ser levantado el Hijo del Hombre? Está escrito en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la palabra que hubo un momento en que la gente pecó en contra de Dios. Murmuraba. Y llegó un momento en que llegaron serpientes a morder a las personas que estaban en el campamento de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó una serpiente de bronce. Y dice la palabra, ahora esa serpiente fue por instrucción de Dios. Y la palabra dice de que cuando alguien veía la serpiente de bronce, con fe era sanado de la mordedura que habían obtenido de las víboras venenosas y eran sanadas. Hoy, el veneno del pecado está corriendo dentro del cuerpo de muchos y penosamente están yendo a perdición a causa del mismo. Pero muchas veces el orgullo, muchas veces el qué dirán y muchas veces hay cosas que están dentro de la persona que no lo dejan levantar su rostro y mirar a la serpiente de bronce. Te invito a que pongas tu mirada en Jesús, en el Salvador. Te invito a que coloques tu mirada en Él, en aquel que dice la Biblia que hijo nos es nacido, que el principado está sobre su hombro y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pon tu mirada en Él y te darás cuenta que es lo mejor que harás en tu vida, porque es el único que te puede dar la salvación. Ese Cristo que está allí sí murió, Él murió. Pero Él había dicho antes de morir, mucho antes Él había dicho, yo tengo
poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y cuando Él vuelve a tomar su vida es cuando Él vence la muerte. Y resucita como primicia. Escúchalo bien. Resucita como primicia. Como aquel que resucitó y no morirá más. Porque date cuenta que en la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 11, tú puedes observar que Lázaro es levantado de la muerte, pero Lázaro vuelve a morir. Pero Cristo cuando resucita, ya Él resucita para vida eterna. Y esa es la primicia. Porque tú que has creído y yo, si el Señor lo permite y si el Señor nos sigue dando la fortaleza y si el Señor nos ayuda a seguir adelante, resucitaremos para vida eterna. Esa es la diferencia de la resurrección de aquellos que duermen con una resurrección que ya tú vas a ser transformado, ya tú no tendrás el cuerpo que tienes, ya tú no tendrás ese cuerpo defectuoso, yo no tendré este cuerpo defectuoso, sino que tendremos un cuerpo espiritual. Y ahí estaremos con el Padre para siempre. Ahora, dices tú, o dejarás que alguien más te diga de que fue un fracaso la cruz. Te lo dejo para que pienses. Así como dice en las Sagradas Escrituras, así como enseñaba Pablo, dice que Cristo padeció conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que resucitó. Y que esa resurrección es la victoria que nosotros los cristianos tenemos. Esa resurrección es aquella con la que vamos a pasar toda una eternidad con el Padre. Es la resurrección. Bendito sea Dios que permitió que su Hijo viniera y muriera por nosotros por amor. Bendito sea su nombre. Dios es bueno. Y Dios pensó en ti antes de que su Hijo estuviera colgado allí en el madero. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, decía el Señor. Porque por amor Dios mandó a su Hijo. Vino, te lo recuerdo, a vencer a la muerte. Vino a vencer al maligno. Yo en esta hora le ruego a Dios por tu vida. Le pido a Dios que nos dé el valor de seguir adelante. Le pido a Dios que te guarde, que guarde ese corazón, porque por causa de la maldad que hoy en día se está viviendo, el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, que muchos quedarán a mitad de camino. Pero así como dice el Señor, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Tomemos esa oración que Cristo hizo por Pedro como si fuera para nosotros. Porque Cristo ciertamente oró por ti antes de morir. Oró por los que estaban con Él. Y oró por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Y hoy nosotros estamos repitiendo la palabra de ellos. Porque ellos escribieron acerca de Jesús. Es algo maravilloso lo que Dios está haciendo en esta mañana contigo. Quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que por ese amor Él entregó todo. Te invito aquí a que allí en tu casa leas Isaías 53 y te darás cuenta que lo que está escrito en la palabra ya había sido profetizado.
Isaías 53. Y date cuenta desde los versículos 13 en adelante, cómo Dios entra, cómo el profeta entra en detalle acerca de cómo habría de padecer el Cristo. Incluso dice de que hasta oró por los transgresores. Te invito a que lo leas. Te invito a que conozcas cada día más de Jesús. Somos la iglesia de Dios Ríos de Agua Viva, de aquí de Arjona. Querido amigo que me escuchas, si es primera vez que escuchas el mensaje de la palabra, quiero invitarte a que conozcas más de Cristo, como lo dije en el principio de esta prédica. Conoce a Dios, porque esa es la salvación, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. En esta hora te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí conectada. Bendigo tu vida, bendigo el fruto de tus manos y ten en cuenta que a pesar de que se burlen, a pesar de que muevan su cabeza, a pesar de que te injurien, sigue adelante. Cristo por esa causa no se bajó de la cruz, porque Cristo tenía presente un propósito. Cristo estaba obedeciendo la voz de Dios. Cristo estaba haciendo lo que el Padre quería que hiciera en esos momentos. Así es que, querido hermano, Dios te bendiga grandemente. Somos Iglesia de Dios Ríos de Agua Viva. Estamos ubicados aquí en la carrera troncal de Occidente, en el municipio de Arjona. Y tengas un gran día. Dios te bendiga.